de argumentos, conversando con Eduardo Martínez, y ahora hablando también acerca de las demás situaciones que enfrenta nuestro país, de los demás conflictos. Como mencionaba, el tema económico sigue siendo uno de esos temas que, bueno, los venezolanos pues esperan soluciones, sobre todo en particular en esta época donde la gente dice, bueno, el dinero no le alcanza a los ciudadanos, no hay medidas que de pronto sientan que les benefician. ¿Cómo trabajar en ese diálogo, en ese ponerse de acuerdo, incluso entre sectores de la oposición, para solventar realmente esos conflictos que tiene la gente? El problema más importante hoy de los venezolanos, no solamente porque lo digan los más recientes estudios de opinión, sino porque lo sentimos en la calle, es el del ingreso, es de la capacidad de compra con el sueldo, el salario, la jubilación y pensión. Eso es lo que más angustia a la familia venezolana hoy. Nosotros hemos en el transcurso de los últimos 2 años presentado propuestas para mejorar el ingreso. En una oportunidad propusimos la ley de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones dignas. Lo engavetaron en la Asamblea Nacional. En otra oportunidad, con el apoyo nuestro, COPEI presentó la ley de emergencia salarial, también quedó engavetada. Así que, por iniciativa para que se mejore el salario, que, bueno, en la práctica no existe, porque lo hemos dicho una y otra vez, los bonos no son salarios porque no impactan en los distintos ítems paralaborales, no impactan en el bono vacacional, en los bonos de fin de año, no impactan en las contribuciones paralaborales. El salario hoy en Venezuela es prácticamente inexistente. El 1 de mayo seguramente muchos, entre ellos yo, reclamaremos un incremento del salario mínimo que hace ya 4 años no se mueve. O sea, 130 bolívares a la tasa del dólar que tú quieras. Porque tú sabes, y yo no las voy a mencionar aquí para no meterte a ti en un lío ni meterme yo en un follón, pero aquí en este momento hay 3 tasas distintas. Una que es la del Banco Central de Venezuela y otras 2 que todo el mundo conoce. Yo ayer estuve en Ocumare de la Costa y me paré en la carretera a comerme una empanada y la señora tenía ahí una empanada, $1. Y yo le pregunté, ¿qué tasa? Y me dijo, a la tasa promedio. Y le dije, ¿qué tasa es esa? Entonces, pero bueno, quienes me están escuchando y me están viendo saben que es así. Pero si tú la tomas por la tasa oficial del BCB, 130 bolívares, lo divides entre 69,08, 07 o 70 y te dice cuánto es el salario mínimo de un venezolano, el legal, el que está ahí, el que establece la Constitución. Hay organismos internacionales que establecen el nivel de pobreza extrema, crítica, $2 de ingresos diarios. Es decir, que el nuestro, que es menos de eso mensual, cualquiera sea la tasa que le aplique, es el que en cualquier país del mundo sería el mínimo por un día de trabajo, no de 30. Lo triste es que si tú te vas a Nicaragua o a Cuba, no estoy hablando de países desarrollados o altamente desarrollados, estoy hablando de 2 panas del gobierno de Venezuela. El salario mínimo de esos 2 países, de Nicaragua y de Cuba, es hoy varias veces, en algunos casos 20, 30 veces superior al de Venezuela. Entonces, no estoy comparando con el salario mínimo de Colombia, ni al de Brasil, ni mucho menos con el de Estados Unidos o el de Europa, pero 2 panas del gobierno, no panas nuestros, porque esos son modelos que se han demostrado fracasados, y una de las muestras de ello es precisamente el ingreso de los trabajadores. Sus salarios mínimos mucho mayores, entonces no tienen petróleo, no tienen las riquezas naturales que tiene Venezuela, no tienen nuestras condiciones. ¿Y cómo entonces ellos logran? En el caso cubano, creo que el salario mínimo, la última vez que lo chequeé, andaba por el equivalente a $40 mensuales. Es lejísimo de lo que debe ser, pero por lo menos es 20 veces mayor que el nuestro, y el nicaragüense pasa de 100. ¿Y qué expectativa puede tener en ese sentido el venezolano para el 1 de mayo, que también, bueno, ya se acerca la fecha que es el Día del Trabajador, y entendido también en este panorama donde, bueno, el gobierno ha anunciado que espera mantener el ingreso indexado? En este sentido no toca el tema, o sea, por bonificaciones, pero no toca el tema como tal de salario mínimo. Bueno, mis expectativas, por la información que manejo y también por lo que veo y también por lo que sucede nacional e internacionalmente, es que el salario como tal pareciera que no se va a mover, y eso es una desgracia. En los gobiernos de Acción Democrática, en los gobiernos de COPEI, en los gobiernos denostados por esta revolución, todos los 1 de mayo, pueden revisar, se aumentaba el salario mínimo. Y llegó a ser en un momento determinado de los salarios mínimos más altos del mundo. Y en un momento determinado de los más altos de América Latina. Los trabajadores esperaban precisamente el 1 de mayo para ver cuánto nos van a aumentar. Unas veces poco, otras veces más,
pero en los últimos 4 años ha sido cero el aumento del salario. El salario venezolano se pulverizó y eso es de las cosas más dañinas para un trabajador. No hay nada más triste hoy en Venezuela para un patrono que prepararle y firmar la liquidación de un trabajador, de un profesional de largos años de servicio. Y como yo estoy vinculado al sector privado, lo vivo muchas veces, que alguien que tiene 35, 40 años de trabajo en tu empresa, entonces cuando le calculas las liquidaciones, naturalmente la tienes que calcular en base al salario, no en base a los bonos, entonces 30, 40 años de trabajo, entonces mira, aquí está esto, tiene que, una cosa que no le alcanza a veces ni para salir de allí a comerse un almuerzo decente, te terminas bonificándole también de manera excepcional, mira, te voy a dar un bono en divisa o el equivalente en divisa, 20, 30, 40, 100 veces mayor de lo que te toca, pero igualmente es vergonzoso, o en las vacaciones, o los aguinaldos. Mi mamá toda la vida fue secretaria en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela. Y cuando venía a diciembre, yo me acuerdo que ella cobraba sus aguinaldos, pintaba la casa, compraba los estrenos, compraba la comida para la cena de Navidad y Año Nuevo, no compraba los regalos y ahorraba con el sueldo de secretaria. Esa era la Venezuela de hasta hace poco. Esperemos que vuelva a serlo pronto. La Venezuela que muchos añoran. En este sentido también, ¿cómo evalúa las medidas que ha tomado el gobierno nacional en este panorama, no solo del plano económico, sino bueno, cuando también observamos las medidas que vienen desde Estados Unidos con el tema de suspender las licencias a las empresas petroleras que estaban trabajando aquí en Venezuela, también con el tema de los aranceles, diferentes medidas también que se suman y que no favorecen el panorama económico? ¿Cómo también evaluar cómo está actuando el gobierno nacional en ese sentido? De la única forma que puede hacerlo es prácticamente en una posición defensiva, porque las medidas que ha venido tomando, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, son particularmente gravosas para Venezuela. El levantamiento de la licencia de Chevron implica una caída de los ingresos nacionales del equivalente a $400 millones mensuales. El levantamiento de las licencias para las otras compañías, Eni, Repsol, Slumber, HP, y pare de contar, significa una caída de los ingresos que puede bordear los 1.340 millones de dólares mensuales. El 15% de sobrearanceles que están anunciando para Venezuela también significa unas pérdidas enormes. Por cierto, cuando salió la tabla de aranceles me di cuenta que el servilismo no sirve para nada, porque la República Cooperativa de Guyana, que está al lado y que se ha ocupado en los últimos meses de ser un servil del gobierno de los Estados Unidos, o la Argentina, los aranceles que le impusieron son mucho mayores que los de Venezuela. La República Cooperativa de Guyana le pusieron aranceles de 38% y provocaba decir, te fijas que esos no son amigos de nadie. Entonces, crea un problema gravísimo para la economía venezolana. Ahora, ¿qué corresponde allí? Entre otras cosas, y lo dije esta mañana y cuantas veces sea necesario lo voy a seguir diciendo, aquí lo que corresponde es entender que Venezuela enfrenta una guerra. Esto es una guerra brutal, brutalísima, que tú pudieras decir no hay caídos en combate. Sí, claro que hay, las decenas, centenares, miles, millones que se han ido a Venezuela son caídos en combate. Los que mueren por enfermedades que no pueden ser atendidos en hospitales sin ningún tipo de insumo también son caídos en ese combate. La guerra económica que se ha lanzado sobre Venezuela es terrible. Y cuando tú ves la caída del Producto Interno Bruto, te das cuenta que es más brutal que la que sufrió Japón, Alemania, Siria tras guerras mundiales. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Y es la parte que también nosotros señalamos una y otra vez. Aquí es necesario que todos los sectores de la vida nacional se incorporen al proceso de recuperación nacional, el proceso de defensa de nuestros intereses. Cipriano Castro en 1902 y en 1903 enfrentó un bloqueo criminal que adelantaron los regímenes de el Reino Unido, Italia y Francia, bloquearon los puertos venezolanos, no dejaban entrar ni salir mercancías. ¿Qué hizo Cipriano Castro? Llamó a la unidad nacional, abrió las puertas de la cárcel, sacó a todos sus oponentes políticos, al Mocho Hernández, que fue su principal rival, que se alzó en armas contra él, lo incorporó en su gabinete. Hasta el doctor José Gregorio Hernández fue y se puso a la orden del gobierno para trabajar, incorporarse en el ejército, en este caso como médico. Entonces nosotros hacemos un llamado hasta el cansancio al gobierno de Venezuela para que entienda que sí, es cierto, enfrenta unos enemigos poderosos, pero la manera de hacerlo es que todos, absolutamente todos, podamos cooperar para solventar esa situación. Y corresponde a él hacer el llamado
a incorporación, a incorporar a todo aquel que esté interesado en el mejor futuro de Venezuela. Un gobierno de inclusión, con la participación activa de todos los sectores protagonistas de la vida nacional, es parte de la solución de este drama que enfrentamos. Claro, y un todos que incluye todos los sectores, aunque existan pensamientos diferentes. Es absolutamente normal. En la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial eligieron los integrantes de la Cámara de los Comunes a Winston Churchill como primer ministro, pero Winston Churchill integró un gabinete de guerra en el cual incluyó de primero a sus oponentes políticos en el Parlamento. Entonces Inglaterra estaba enfrentando a la Alemania nazi, pero la enfrentó unida. Y entonces sí, había pensamientos diferentes y apenas terminó la guerra, hubo elecciones y bueno, y sorprendentemente Churchill la perdió y lo reemplazó su oponente de otra organización política que había sido parte del gabinete de guerra. Entonces aquí, si entendemos que hay una guerra, hay que adelantar una serie de medidas, pero las cuales solo serán posibles si vamos juntos todos, empresarios, emprendedores, trabajadores, académicos, universitarios, la iglesia, el gobierno, los sectores de oposición que creen en la necesidad de que Venezuela mejore, porque el gran sufridor, y déjame utilizar esa palabra de doña Barba, el gran sufridor es el pueblo de Venezuela.